Se me olvidaba algo muy importante. Esa frase que me gusta mucho y que es parte de mi perfil en redes virtuales de me vas a ver, me vas a oír y luego le varío al final otra palabra más, me vas a entender. A veces utilizo me vas a atender en el sentido de que me vas a prestar atención. Pero si lo aterrizamos a la siguiente frase, me vas a ver, me vas a oír y me vas a entender, estaría yo cumpliendo con las primeras dos. Pero estoy segurísimo que no me vas a entender nada. ¿Y sabes por qué? Porque no sabes de Agenda 2030, porque no sabes de desarrollo sostenible y porque del entorno internacional de los organismos que existen, pues para todo, para el financiamiento global, para el desarrollo, para la paz en el mundo, para el multilateralismo, todos esos ambientes o esferas del poder, no los conoces. Entonces, lamento decirles que en el caso de ustedes, porque si estuviera en un país europeo como Dinamarca, Holanda o Suecia o Suiza, no tendríamos ninguna batalla. Inclusive España, que es todavía menor en términos de, pues de apropiación de los temas de Agenda 2030. Y miren que a pesar que su presidente pues es muy orientado, yo siempre le veo el pin a Pedro Sánchez, pero con los europeos no habría ningún problema. Y quizás con los chilenos tampoco, porque ellos entienden muy bien la Agenda 2030. La sede de las Naciones Unidas a nivel regional está en Santiago, entonces tienen a la ONU metida ahí. Entonces, me vas a ver, me vas a oír, pero no me vas a entender, lamentablemente. Buenas noches, ahora sí ya, descansen. Dejo abiertos los comentarios de los posts cuando quiero registrar las reacciones en términos de números, es decir, cuántas vistas, reacciones en cuanto a los emoticones, cuántas manitas arriba, cuántas sonrisas de emoji y así las otras reacciones que tiene Facebook. Me interesa mucho registrar particularmente toda esa información. Los que saben de estos temas de redes sociales, pues entenderán que hay paquetes, digamos, que facilitan descargar esta información de Facebook directamente y se analizan. De hecho, eso es lo que hacen los consultores de marketing político, por ejemplo, ¿no? Los profesionales pues hacen toda esa labor de registrar al mínimo detalle la hora, pues sí, sobre todo la hora en la que más actividad hay en las redes sociales. Facebook permite saber inclusive de qué ciudad están monitoreándonos o de qué ciudad de México o inclusive del exterior están volteando a ver a este sitio web y a todos los que se crean en Facebook. Ese es el gran poder que tiene Facebook. Entonces, cuando uno, digamos que deja de lado esos temas, pues se está perdiendo definitivamente de mucha información que le permite a los políticos tomar decisiones en el caso de que la información se utilice para esos fines. Entonces, si dejo los comentarios abiertos, no es tanto para que ustedes descarguen toda su virulencia y sus malos comentarios, sus majaderías e inclusive comentarios fuera de lugar, completamente irracionales. Y no le presto tanta atención porque sé que hay cuentas falsas. Sé que existen personas, o sea, por un lado las cuentas falsas, pero por el otro lado también personas simpatizantes del grupo Morena
que también pues insisten en seguir aquí, en este espacio, y bueno, se sienten con la libertad de hacer comentarios adversos a la oposición, y cuando se trata del partido oficial o de la presidente, pues entonces hasta felicitaciones he leído por aquí, ¿no? Entonces, la intención de dejar los comentarios abiertos es registrar las reacciones y también comentarles que entre más comentarios negativos dejen ustedes, usuarios, en este espacio, pues más acumulación de negatividad, más evidencia van a dejar de aspectos que para mí, pues yo diría que son de cuidado. Entonces yo les comentaría de la siguiente forma: tengan cuidado con el tipo de comentarios que van dejando por ahí como usuarios de redes sociales, si es que son personas. Si son bots, pues no hay nada que hacer, están programados para justamente ir por todos lados a dejar X comentarios programados. Pero en el caso de que sean personas, pues es muy preocupante porque estarían dejando de manifiesto en cada comentario su propensión al odio, a la inconformidad, a la desesperanza y sobre todo pues a esa como reacción inmediata a las cosas, y lo primero que se me venga, pues voy y lo escribo, o el primer comentario que considere que no es acorde de acuerdo a mi ideología, pues voy y lo interpelo. Entonces esa rijosidad también queda de manifiesto en las redes sociales. Y lo que ocurre aquí y lo que es más preocupante, y que ojalá alguien del gobierno del municipio de Tizayuca pues pueda considerar como elemento importante de la comunicación social, es la imagen que el exterior pueda tener del municipio cuando constata a través de un medio digital como esta página, la de Tizayuca 2030, pues se puede quedar con una muy mala imagen de la clase de gente que vive en ese municipio. No es tan difícil cuando uno no conoce Tizayuca, desde la primera impresión, darse cuenta de qué tipo de gente es la que habita en este municipio. Y todo eso, quieran o no, es evidente desde la ropa en la que visten las personas de Tizayuca, los comercios que hay en Tizayuca, el tipo de servicios que hay en Tizayuca y toda esa cuestión relacionada también a la imagen urbana. Y si a eso le sumamos que haya redes sociales, no solamente la de Tizayuca 2030, sino las otras redes sociales de mucho tráfico, que son estos como pseudo periodistas locales, reporteros locales, como les quieran llamar, y que también ellos registran a veces bastante odio, pues entonces se hace una mezcla bastante importante que no pasa desapercibida. Entonces, la imagen, buena o mala, es también promovida por las redes sociales. Y en la medida que ustedes vayan dejando porquería por todos lados, y particularmente en este sitio que hace referencia a un proceso implementado de Agenda 2030 que está descontinuado por decisión claramente de una persona, pero con el visto bueno de quien gobierna el municipio. Entonces, consideren ustedes que Tizayuca 2030, yo puedo decirlo, hice que el municipio a nivel internacional tuviera un papel relevante. Entonces, si me pusieran un sentido mío de reclamo, pues les diría: no jodan,
no jodan, porque cómo es posible que todo ese esfuerzo profesional que yo, de forma muy pulcra y disciplinada, casi quirúrgica, en la implementación de G, pues se viene abajo por todos los improperios y las impertinencias en comentarios. No le hace daño finalmente al concepto de Tizayuca 2030, sus comentarios, pero sí le hace daño a la imagen propiamente del municipio, porque entonces la primera impresión es decir, y ese es el tipo de gente que vive aquí, en este lugar, y de esta forma se permite que en un sitio donde se hable de la Agenda 2030 se permite este tipo de cosas. O sea, empiezan los cuestionamientos, es lo que quiero decir. La invitación es a que dejen de hacer comentarios absurdos. Si no les gusta algo, pues simplemente pasan de largo, ¿no? Entonces voy a seguir con este ejercicio de dejar abiertos algunos posts y otros definitivamente los voy a cerrar, porque dejar todos abiertos es riesgoso. O sea, no estamos aquí para recibir groserías, ni físicas, ni comentarios escritos. Yo no me lo permito, a mí no me agrada ese tipo de cosas. Siempre he sido muy correcto y siempre he sido muy serio con estos temas. Y la verdad es que si ustedes me conocieran, soy una persona bastante seria. Y bueno, pues ese es el comentario de esta noche. Espero que lo reflexionen. De ir por todas las redes sociales dejando improperios, pues va afectándolos a ustedes si es que son reales y su persona y su perfil es real, pero también al mismo tiempo contribuyen de muy mala manera a la imagen o a la creación de una imagen virtual, pues en este caso de un sitio o de un espacio web. En fin, pues no hay nada que hacer, ese es el mexicano. Ese es el mexicano, eso es lo que promovió López Obrador, la rebeldía, la grosería, la majadería, ¿no? El señor. Ese es el legado del señor López. Y pues ni modo, tenemos que ser más inteligentes, darle la vuelta a todos estos comentarios tan negativos y ojalá piensen en el porvenir de su municipio. Buenas noches. Qué importante es la capacitación de los recursos humanos, porque toda razón tienen aquellos que hacen el comentario de que no hay recurso más complicado que el recurso humano. Definitivamente, tienen razón. Y yo lo puedo constatar porque tengo experiencia de haber trabajado en una empresa. Saliendo de la carrera de ingeniería industrial, traté de incorporarme casi en inmediato a trabajar en una empresa porque eso es lo que dicta la norma o la regla, ¿no? O sea, terminas tu carrera profesional y pues tienes que ubicarte. Entonces puedo decir que tengo experiencia en la empresa privada y sobre todo fue en una empresa que me tocó ver crecerla, o sea, yo contribuí al crecimiento de esa empresa implementando lo que yo sabía como técnico en computación egresado de un CBTIS, educación pública, y después habiendo estudiado también una carrera en ingeniería en sistemas y luego industrial, entonces pues tenía todos los elementos y sí, efectivamente puedo decir con mucho orgullo que contribuí a esa empresa y bueno, hoy esa empresa ha evolucionado bastante bien, pero bueno, eso es comentario personal. Lo importante de la capacitación del personal lo traigo este día en este video porque se me vino a la mente así nada más porque sí, o sea, no hay una motivación. O a lo mejor sí, la de transmitirles a ustedes que una mala acción, una mala reacción,
no una mala acción, una mala reacción a un evento fortuito o de esos eventos que jamás te imaginas que pueda ocurrir. Y, y como es algo extraño que ocurra, y como seguramente no está en los manuales o en los lineamientos eh, de capacitación de la empresa, o sea, lineamientos oficiales de la empresa, pues causa sorpresa cuando ocurre. Y no quiero particularizar, pero hay empleados que cuando se presenta ese acontecimiento, no sé, un incendio, si hablamos de un restaurante, un cliente agresor, por ejemplo, o una manifestación que se vuelve loca y se meten a tu establecimiento, no sé, otras cosas que no están tan reguladas como los sismos. Todos sabemos que hay protocolos para ese asunto. Pero pueden ocurrir otras cosas, otras eventualidades, que le dé a alguien un infarto, un cliente se siente mal y se cae ahí enfrente de todos. ¿Cómo reaccionas? ¿Qué es lo que haces? O un asalto, por ejemplo, ¿no? Un asalto al establecimiento. ¿Qué es lo primero que tendría que hacer un empleado? Porque hay que empezar a decir las cosas como son. Son empleados. Ubicar a los niveles jerárquicos, más bien, asignar al personal de acuerdo a los niveles jerárquicos establecidos por el organigrama. Es importante identificar así a las personas como lo que son. Si son responsables de área, pues son responsables de área. Si son responsables de un local, son responsables del local. Y tienen actividades y obligaciones muy específicas. Y más si referimos a una empresa internacional. Entonces, pues se tiene que identificar bien. Y en el caso de los empleados que tienen limitaciones en cuanto a su actuar, porque tienen en todo caso, y regularmente así es, tienen que contar en su acción con el visto bueno en muchas ocasiones de su inmediato superior. Cuando no está el inmediato superior, pues entonces el empleado tiene que actuar para tratar de resolver. Pero en muchos casos, porque no existen esos lineamientos y porque la capacitación se brinca a veces muchos sucesos que no son del todo comunes, pues entonces ese empleado va a reaccionar de acuerdo a su... o sea, va a reaccionar a lo inmediato que se le venga en la mente. Y que en el caso de un asalto, pues puedes ir a hablar a la policía. Inmediatamente. Esa es la reacción básica que pienso que puede llegar a ocurrir. Pero ¿qué ocurre si la afectación o el asunto del que se trate ese tema no es tan importante? O sea, no es relevante. Es como el asunto de las farderas, de la gente que extrae ropa o artículos. Desde mi particular punto de vista, involucrar a la policía municipal, a la policía estatal o a la policía interbancaria, en el caso de Hidalgo, no solamente es una acción claramente reactiva, sino además indebida, porque si se pueden arreglar las cosas sin que trascienda, si se puede establecer diálogo con el agresor o con el ladrón o con la persona que está hurtando, o lo que sea, que haya incendiado el establecimiento, por ejemplo, ¿no? Digo, hay cosas menores y hay cosas mayores, por supuesto. Pero aún así, si fuera un incendio y que no pasó a mayores,
y solo quedaría como en el asunto de la intención y a lo mejor pequeñas afectaciones, siempre se pueden llegar, y a eso es a lo que voy, acuerdos. Y los empleados básicos no están capacitados para mediar una eventualidad. Inmediatamente tienen miedo, entran en pánico y le hablan a la policía. Y entonces ahí cobra relevancia todo ese asunto que pudo haber quedado como algo menor. Pero la gente incapaz, la gente sin capacitación, la gente débil, de mente, pero también de espíritu, yo diría, porque a veces las personas hacen cosas por necesidad o por, inclusive hasta por locura. Y entonces inmediatamente se involucra a la policía, sin saber las afectaciones que posteriormente pueda haber para esa persona. Y lo estamos viendo en los videos de policías municipales o estatales que amedrentan a la gente, se les acercan y de la nada llegan y arrestan a alguien simplemente por el motivo de resultar sospechosos. ¿De qué? De droga. Sospechosos de que, pues por cosas tan básicas como que no traía la placa, ¿no? Por ejemplo, en el caso de los motociclistas, o en el caso de los automovilistas que van con su familia y aún así son detenidos, obligados a detener su vehículo y también obligados a que muestren sus documentos, que como ya sabemos, está prohibido que los oficiales de tránsito, sobre todo si estamos hablando de vehículos, o inclusive un policía que en la calle te interpele, está prohibido que te pidan tus papeles y que te revisen tus cosas menos, no está permitido, pero bueno, lo hacen. Entonces, involucrar a la policía tiene implicancias para la persona que arrestan o se la llevan a los separos, y entonces se origina ahí un aspecto muy importante de analizar, que es lo que ya dije, la intermediación, la forma de llegar a los acuerdos sin trasladarlo a otro asunto mayor. Los empleados no lo hacen porque sienten miedo, porque no tienen capacitación y porque es gente ignorante, porque por eso son empleados y no gerentes. Claramente. Y entonces, algo parecido me ocurrió a mí. ¿Y qué es lo que pasa cuando alguien se ve afectado con ese tipo de situaciones? Pues no olvidamos, ese es el asunto. O sea, no olvidamos las afectaciones que nos causan las otras personas. Y tan es así que no olvidamos que nos sometemos a una dinámica, si lo quieren ver así, perversa, de entonces buscar venganza por el daño hecho y no había necesidad. Cuando no había necesidad. Cuando se pueden arreglar las cosas. Las personas que me emplearon a mí en algún momento de mi vida eran personas muy conciliadoras, nunca involucraron a la policía para nada. Y miren que se enfrentaron a varios casos de robo de dinero, gente que tenía la obligación de ir a cobrar a los domicilios por un servicio y se quedaba con el dinero. Se descubren esas cosas al final del día. Pero estas personas tan dignas y de tan respetable vida social en Pachuca, nunca, nunca, nunca hicieron uso de la policía. Siempre lo arreglaron aquí, como decimos los mexicanos, entre nosotros. Porque todo tiene una solución. Pero cuando hay perversidad, cuando hay alevosía, cuando hay maldad, entonces se recurre a lo que consideras que es la fuerza, castigar,
amedrentar para castigar, sin importarles qué haya detrás de las razones o los motivos de por qué las personas a veces hacen cosas que no son correctas. Pues yo no sé, eso tampoco lo juzgo yo, cada quien. Pero no es el tema, el de este video no es el tema de los motivos, sino cómo se reacciona, cómo se debe de reaccionar cuando ocurren eventos fortuitos y que no involucren a la policía, porque para eso hay mediación. Para eso está la palabra inventada, que es acuerdos. Y bueno, a algunas personas se les va, y el asunto es que no piden perdón después, ni se arrepienten, y estas personas que actuaron hablándole a la policía, pues en su cabeza quedan como, hice lo correcto. ¿Ah, sí? No me digas. Pues entonces, ese buen actuar tuyo, pues ¿qué crees que puede traer consecuencias? Y ahí es donde hay que tener precaución. Porque a veces, en esta vida, te puedes encontrar y enfrentar con personas que en un momento por su facha o por su imagen no imaginabas el poder o el alcance que podíamos o pueden tener las personas. Y entonces, pues, se verán enfrentadas al miedo y al temor de que un psicópata afectado, pues no los deje de joder. Ni modo. Sean más inteligentes, señores y señoras. No quieran portarse cabrones porque, insisto, no sabes. A veces no nos ayuda porque andamos de panza o lo que sea, pero eso no importa. No importa. Habemos personas así, ¿no? Como muy aquí, cucu, cucu. Bueno, no es mi caso. Eso de cucu, cucu es lo de que ocupó Trump para, más bien como para definir a los iraníes, ¿no? En el sentido de que son muy reaccionarios y muy salvajes. Bueno, pues ese es el tipo de personas con la que te puedes involucrar cuando cometes un error. Y los recursos humanos deben de ser preparados para ese tipo de cosas, para que no se metan en líos y para que no metan en líos a sus patrones o peor todavía, a la empresa para la que trabajan. Así que señora, señor responsable de recursos humanos, capacite bien a su personal y considere que la policía es el último recurso cuando se presentan cosas que no son de extrema gravedad. Ese es un consejo de un ingeniero industrial que también sabe de recursos humanos porque fue una materia para todos los compañeros industriales. Entonces evítense, si eres empleado de una empresa o si eres un capacitador o responsable de personal, pues procuren ustedes y procuren que sus empleados no se metan en líos, que haya acuerdo y que haya mutuo entendimiento. Las cosas se pueden solucionar de mejor manera. Esa es la invitación y la reflexión de esta noche. Que estén muy bien. Bye. Y bueno, ya para cerrar esta madrugada de 1 de agosto, fíjense, estamos inaugurando mes agosto. Siendo las 2:55 de la mañana, estoy muy inspirado, amigos. Disculpen mi cabello, pero pues ya es de madrugada. Entenderán ustedes que estamos aquí con un poco de frío. Bueno, ¿qué les quiero decir en este video? Y tiene que ver con mi solicitud de los informes o reportes que
tuvo a bien elaborar, en este caso, el titular de la Dirección de Planeación y Evaluación de la Administración de Tizayuca pasada, y en coordinación con el Observatorio Ciudadano de Tizayuca, que en ese entonces el presidente era el ingeniero Héctor Chimal Popoca y que ahora es regidor del Ayuntamiento de Tizayuca. Pues en ese buen entendimiento, siempre de parte pues del ingeniero Héctor, muy amable, me pareció siempre una persona muy accesible, muy receptiva, propositiva, y por eso, por una iniciativa de él, de hecho él fue quien promovió todo ese tema en colaboración con el director de planeación, que como ya había mencionado en el anterior video a este sobre el tema de los reportes de los indicadores de desempeño de la norma ISO 18091, pues el director de planeación estaba y sigue estando, obviamente, certificado, y bueno, él es el conocedor de la norma ISO 18091. No se logró la implementación, por lo que ya expliqué en el video anterior, entonces vayan primero a ver si quieren ese video. Pero el tema es que, pues seguramente esos informes, y porque yo estuve en algunas sesiones, no en todas, sesiones en las que tuvieron que acudir de forma programada, por cita, vamos a decirlo así, secretarios con sus respectivos directores. Como saben, la estructura en los gobiernos pues es muy... está definida, pues, y eso es bueno, porque eso le da sentido, le da orden, le da sentido de la responsabilidad, porque cada quien, al conocer su puesto, su nombre, que se asigna desde el nombramiento, cuando entra un nuevo presidente o cuando hay un cambio, se le tiene que dar un nombramiento, que es un documento, una cuartilla, donde dice el nombre de la persona servidora pública, y asimismo también pues ahí se especifica pues con toda claridad cómo es el título de su puesto. Entonces, pues todos acudieron, secretarios y directores, a estas reuniones donde se les preguntaban: a ver, vamos a ir revisando los indicadores manifestados en la norma ISO 18091 para las cuestiones de ambiente, ISAS. Eran 10 indicadores si ustedes quieren. Luego, otro aspecto que evalúa la norma ISO 18091, seguridad. ¿Qué indicadores de desempeño maneja esta norma? ISAS, se revisaba. Y así, no les quiero hacer el cuento largo, pero yo creo que con estos dos ejemplos que les acabo de decir queda muy claro que se trataba de sesiones donde estaba de por medio impreso los indicadores. Se le iba preguntando al servidor público sobre esos indicadores en específico. Es decir, la conversación no se podía salir de la revisión de los indicadores de la norma ISO 18091. Porque si no, entonces no iba a tener validez esa evaluación o esa junta o esa reunión, pues no se podía perder en otras discusiones que no fueran en estricto los indicadores de la norma ISO 18091 de acuerdo a los aspectos. ¿Cuáles aspectos? Pues yo ahí los invito a que consulten el video que ya compartí, lo dejé como un comentario en el video anterior. Bien, entonces ese video que está en los comentarios del anterior a este, los va a llevar a YouTube, y ahí se van a encontrar con la explicación muy clara por parte del creador de esta norma, y también el maestro Hipólito Zamora, el director anterior de la anterior administración. Pues también él fue también como participante, o no sé si él fue quien organizó esa actividad que de forma virtual se llevó a cabo. Pues la verdad que no sabía de ese video, y qué bueno, porque me ayuda para que les comente a ustedes y vayan y conozcan de qué se trata la norma ISO, porque es una estructura muy parecida al de la Agenda 2030, porque incorpora los ambientes de persona, instituciones,
medio ambiente, seguridad, casi es lo mismo que la Agenda 2030, solo que pues por ser una norma y de acuerdo al que inventó esto, que fue el doctor Carlos Gatzen, pues le dio su propia personalidad, por decirlo así. Entonces no me voy a detener en eso. Ok, entonces, para concretar este video, ¿por qué lo estoy abriendo así al público? Porque seguramente esos informes no me los van a proporcionar, porque no los perdieron, porque un PDF no se puede perder. El archivo de Word donde se elaboró, ahí seguramente está en la máquina de alguien y no lo van a querer proporcionar. Si en su momento no se publicitó, como sí era siempre mi caso con mis documentos de Agenda 2030, reportes e informes de mis actividades, todos los reportes en los viajes que hice, uno a Guadalajara, uno a Santiago de Chile, todas esas actividades, siempre elaboré un informe, los cuales están publicados, cualquiera los puede consultar hoy día, no en la página de tizayuca2030.com, porque como ya dije, la deshabilitaron indebido, no han pagado la anualidad para que esa página de internet esté activa. Pero no se preocupen porque hay un repositorio que lo pueden ubicar también como Tizayuca 2030. En ese repositorio están los documentos. No me van a proporcionar entonces, como ya dije, los documentos y tendrán sus razones, sobre todo sobre el asunto de guardar prudencia, seguramente, no causar molestias y pues por un respeto que las personas mencionadas hasta este momento en este video pues le tienen a la maestra Susi y seguramente no han de querer pues que se difunda esa información porque de proporcionármelos a mí pues yo me vería en la necesidad por las cuestiones académicas, porque al tratarse de un asunto, un documento que se valió de información pública, de servidores públicos en funciones con nombramiento, eso lo tendría que hacer al documento un documento de acceso público. Transparencia de la Administración Pública Municipal de hoy, la que está actualmente, ya manifestó por oficio que no lo encuentran y que no saben de qué se trata. Bueno, está bien, esa es la respuesta oficial. Así debe de ser. Es un caso particular que ahora yo personalmente, es otro asunto, pero otra dependencia de un tema personal. También me tienen que responder qué fue lo que ocurrió con tal cosa. Así tienen que actuar las instituciones. No es una demanda mía como personal de ser inquisitivo y querer obligar a que las cosas se hagan a mi manera. El gobierno municipal tiene que responder. Ya lo hicieron vía transparencia. Ok, me doy por satisfecho porque yo tengo una justificación y puedo ir a mi seminario académico y decirles a los académicos, miren, pues aquí esta es la respuesta del municipio, que no tienen el documento. Y después entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues trasladarme con el Observatorio Ciudadano. Por eso yo decía, si ustedes me pueden apoyar con el Observatorio Ciudadano para que me puedan proporcionar esos informes, se los estaría agradeciendo muchísimo. Pero, ¿qué hay de asunto con esos informes? ¿Por qué se estarán ocultando? Pues porque ahí seguramente se revelaría información muy conocida, no es nada secreto, que Tizayuca tuvo en la administración pasada a un secretario de Economía que presentaba un plan fantástico para Tizayuca y seguramente eso enamoró a más de uno de los compañeros que estuvimos en la administración. El secretario de Economía de cualquier municipio o inclusive de un gobierno del estado, pues es una figura muy importante porque su responsabilidad es traer inversiones al territorio. Y este señor, de nombre Álvaro Solís, si no me acuerdo, pues se pasó 2 años sin realmente hacer algo favorable, siquiera el proyecto que él decía o anunciaba que ya había como concertado negociaciones para una gran inversión y no sé qué, no se logró. Entonces, ese tipo de informaciones se revisaron y fueron pues yo diría que fueron muy duros los del Observatorio Ciudadano,
porque en su carácter de ciudadanos, pues se permitieron hacer comentarios muy fuertes, críticos, por supuesto, y seguramente eso quedó en los informes. ¿Qué otra cosa, otro ejemplo que se me viene a la mente? Pues un director de deporte, del deporte de Tizayuca, que no daba una, porque era un señor pues que no tenía idea, aunque decía que él tenía experiencia y que había sido deportista de joven, pues no le ayudó a lo mejor para poder acceder al puesto como servidor público, pero fue claro que era muy débil en sus propuestas y realmente no tuvo nunca un buen proyecto hasta que, bueno, hubo cambios y creo que el actual director del deporte de ese municipio, pues creo que ya dieron con el perfil adecuado y bueno, si es el mismo, la misma persona que la administración anterior, pues qué bueno, porque es un tipo muy talentoso y creo que ha hecho muy buenas cosas. Con la dirección de educación, la primera directora, no recuerdo su nombre, pero también tuvo muchas críticas porque era una persona pues que digamos que se tomó el puesto como una comodidad y no como una acción de cómo debe de ser un servidor público. Su función, sí, era estar en permanente contacto con directores de las escuelas, asistir a las reuniones relacionadas con esos temas, pero Tizayuca no es nada más eso, o sea, había muchas cosas por hacer en temas de educación, infraestructura educativa, por ejemplo, ¿no? Pues no sé, facilitarle a los maestros, pues herramientas de trabajo y a los alumnos uniformes. Los uniformes era creo que una política pública del gobierno de la maestra Susana. Y con uniformes me refiero a zapatos fundamentalmente. Y no sé si se logró buenos resultados. Y por eso, por esta duda que yo estoy diciendo ahorita que se me viene a la mente de no sé si dio buenos resultados, bueno, pues es que para eso están los indicadores de desempeño. Porque a ti como dirección se te está proporcionando un presupuesto para todo el año. Entonces, si tú no lo ejerces porque no supiste cómo hacerlo, o sí lo gastaste pero lo hiciste mal y eso se refleja en los indicadores de desempeño. Por eso hubo muchas críticas a esta dirección de educación, a la de juventud, a la de agricultura. Había una persona que se le encomendó algo de los huertos urbanos, también sin expertise en servicio público. Fracasó. Y todo ese tipo de situaciones, y bueno, por supuesto, seguridad. Seguridad que es una materia pues muy difícil. Ha habido todavía, tengo entendido, en la actual administración cambios en la titularidad de seguridad, o sea, secretario de seguridad. Con la maestra Susana hubo como 4 cambios, 4 secretarios de seguridad. ¿Qué te dice eso? Pues que en algún momento la expresidenta de Tizayuca pues no valoró, o bueno, sí valoró, pero no como buenas buenos resultados. Entonces, para eso están justamente los indicadores de desempeño, distintos a los indicadores de impacto de Agenda 2030. Por eso yo poco tenía que ver ahí en esas reuniones. O sea, realmente, si somos honestos, mi participación siempre fue testimonial en las ocasiones que fui a esos encuentros donde, pues les digo, se reunían ahí, hacían que los directores asistieran y de viva voz pues manifestaran igual no solamente resultados, sino qué necesidades habían encontrado que no les permitía cumplir con los indicadores. Creo que todos esos ejercicios al final funcionaron porque se hizo o se obligó a que los servidores públicos se tomaran en serio su puesto, porque finalmente pues todos ganaban un sueldo y entonces eso hace que tú tengas que dar resultados en tu dirección. Entonces, pues esto es un resumen muy breve de qué es lo que seguramente viene reflejado en esos informes, que como se acaban de percatar, pues no es la gran cosa.
O sea, no hay nada que ocultar. En los indicadores de desempeño, pues también hay una cuestión de recursos económicos, es decir, presupuesto público. Tal vez ese sea un asunto que pudiera causar un poco como de procurar que esa información pues se guarde. O sea, me refiero a cómo se hizo uso de los recursos públicos. Porque es innegable que pues es parte de los indicadores. O sea, porque si no diste resultado, pues dime por qué. Por falta de recursos, entonces tenemos que hablar de falta de presupuesto para tu dirección. O también puede ser que no se quiera revelar la información porque, pues, puede ser que como hizo falta presupuesto, puede ser que sí lo tuviste, pero hiciste mal uso de ese recurso. Y entonces eso es todavía más grave que lo primero. Y seguramente por esas circunstancias estos informes no se quieran revelar, como en su momento no se dieron a conocer más que a la presidenta municipal y quizás a sus asesores cercanos y obviamente pues todos los integrantes del Consejo Ciudadano de Tuzayuca pues seguramente tuvieron de conocimiento esta información. Todos los que son parte de ese Consejo Ciudadano pues entiendo que participaron más o menos en la elaboración, o sea, la redacción de los informes. Pues esta es una explicación muy general de por qué imagino yo que se puedan estar reservando la información sobre los informes. Pues hasta aquí dejo el video muy extenso. Que estén muy bien.